Bienvenidos nuevamente al canal dedicado a la dinastía Tudor y a la historia de la monarquía inglesa. Antes de comenzar, quiero agradecerles por la paciencia y el apoyo que me han brindado durante estos meses de ausencia. Me alegra mucho retomar este proyecto y volver a compartir contenido con ustedes. Aunque probablemente las publicaciones no sean tan frecuentes ni sistemáticas como antes, espero traer nuevos videos de manera regular y no volver a tardar tanto entre uno y otro. Para este regreso continuaremos con la serie dedicada a la familia inmediata de Catalina de Aragón. En esta ocasión exploraremos la vida de su hermana mayor, Isabel de Aragón y Castilla, más conocida simplemente como Isabel de Aragón. Mi intención no es presentar una biografía exhaustiva, sino ofrecer un recorrido por los aspectos más interesantes y conocidos de su vida, de modo que podamos comprender mejor su papel dentro de una de las familias más influyentes de la Europa de finales del siglo XV. Isabel fue la hija mayor y presunta heredera de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. También fue reina consorte de Portugal como esposa de Manuel I. Aunque su vida fue relativamente breve, estuvo marcada por acontecimientos que influyeron profundamente en los planes dinásticos de sus padres y, de forma indirecta, en la historia de su hermana Catalina, futura reina de Inglaterra. Espero que disfruten esta biografía que hoy les presento en una sola parte y que me acompañen una vez más en este recorrido por la historia. Pese a que su nombre es mucho menos conocido que el de Catalina, durante gran parte de su vida Isabel ocupó una posición mucho más importante dentro de los planes de los reyes católicos. Fue su hija primogénita, heredera del reino de Castilla durante varios años, reina de Portugal y madre de un niño que estuvo destinado a gobernar Castilla, Aragón y Portugal. Durante un breve instante, pareció posible que tres de los principales reinos de la península ibérica quedaran unidos bajo una sola corona gracias a su descendencia. Sin embargo, una sucesión de tragedias personales alteró por completo aquel proyecto y cambió el rumbo de la historia peninsular. La historia de Isabel comenzó en un momento especialmente delicado. Nació en la villa de Dueñas, en Palencia, probablemente el 2 de octubre de 1470, aunque algunas fuentes discrepan acerca de la fecha exacta. El cronista Diego de Valera sitúa el nacimiento a las 4 horas del día del mes de octubre de 1470, mientras que otros testimonios permiten ciertas dudas sobre la cronología precisa. En cualquier caso, la mayoría de los historiadores modernos aceptan el 2 de octubre como la fecha más probable. Su llegada al mundo tuvo lugar en circunstancias muy distintas de las que solemos asociar con los reyes católicos. En aquel momento sus padres no eran todavía los poderosos monarcas que dominarían la política peninsular durante décadas. Isabel de Castilla acababa de desafiar la voluntad de su hermano Enrique IV al contraer matrimonio con Fernando de Aragón sin su consentimiento, y la situación política del reino era extraordinariamente inestable. La pareja residía entonces en Dueñas, donde había encontrado refugio gracias al apoyo de los condes de Buendía. Allí establecieron una pequeña corte que, aunque modesta en comparación con la magnificencia que alcanzaría años después, constituía un importante centro político para quienes respaldaban las aspiraciones de Isabel de Castilla. Probablemente el nacimiento de una niña no provocó grandes celebraciones. No solo porque muchos deseaban un heredero varón, sino porque la situación política era demasiado incierta. La cuestión sucesoria castellana seguía sin resolverse y la tensión entre Enrique IV y su hermana continuaba creciendo. Para comprender el mundo en que nació Isabel debemos retroceder algunos años. Desde mediados de la década de 1460 Castilla vivía una profunda crisis política. Una parte importante de la nobleza había retirado su apoyo a Enrique IV y cuestionaba la legitimidad de su hija Juana, conocida posteriormente como Juana la Beltraneja. En medio de aquellas disputas surgió la figura del infante Alfonso, hermano menor de Isabel de Castilla, a quien ciertos sectores nobiliarios proclamaron rey durante el episodio conocido como la Farsa de Ávila. La muerte prematura de Alfonso en 1468 alteró completamente la situación. Isabel de Castilla pasó entonces a ocupar el centro de la cuestión sucesoria y fue reconocida como heredera en los acuerdos de los Toros de Guisando. Sin embargo, aquella solución resultó temporal.
El matrimonio de Isabel con Fernando de Aragón volvió a deteriorar las relaciones con Enrique IV y preparó el terreno para un nuevo conflicto. Así pues, la pequeña Isabel nació en una familia que todavía luchaba por asegurar su posición política. Lejos de ser una simple hija de príncipes, desde el mismo momento de su nacimiento, la niña representó una garantía de continuidad para la causa de sus padres. Los primeros años de vida de la infanta Isabel transcurrieron en medio de una situación política extraordinariamente compleja. Aunque todavía era demasiado pequeña para comprender los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, el destino de su familia y el suyo propio estaban estrechamente ligados a una cuestión que dividía al reino de Castilla y era sobre quién debía suceder a Enrique IV. La tensión aumentó considerablemente tras la muerte del monarca castellano en diciembre de 1474. Apenas conocido el fallecimiento de Enrique, Isabel de Castilla fue proclamada reina en Segovia. Aquella decisión, adoptada con rapidez y determinación, no fue aceptada por todos. Los partidarios de Juana la Beltraneja continuaron defendiendo sus derechos al trono y pronto encontraron un poderoso aliado en el rey Alfonso V de Portugal. Comenzaba así una guerra que marcaría profundamente la infancia de la pequeña Isabel. Las fuentes apenas ofrecen detalles sobre su vida cotidiana durante aquellos años. Como ocurre con frecuencia en la historia medieval y moderna, los cronistas prestaban mucha más atención a los reyes y a los grandes acontecimientos políticos que a la infancia de los príncipes. Sin embargo, es posible reconstruir parcialmente el ambiente en el que creció. La corte de sus padres era todavía una corte itinerante. Los desplazamientos constantes formaban parte de la vida cotidiana de la monarquía castellana. A ello se añadían las exigencias de una guerra que obligaba a Fernando e Isabel a recorrer el reino para consolidar apoyos, administrar justicia y coordinar operaciones militares. La infanta debió acompañar a sus padres en algunos de estos movimientos, aunque también permaneció largas temporadas bajo el cuidado de personas de absoluta confianza de la corona. En aquellos años la niña adquirió una importancia política que iba mucho más allá de su edad. Al ser la única hija de los monarcas, representaba la continuidad de la nueva dinastía. Por ello, Fernando comenzó muy pronto a reflexionar sobre la cuestión sucesoria. Un documento particularmente revelador es el testamento otorgado por Fernando el 12 de julio de 1475. La guerra contra Portugal acababa de comenzar y el rey era perfectamente consciente de los peligros que implicaba la campaña militar. Temiendo que pudiera sucederle alguna desgracia, decidió dejar por escrito sus disposiciones sucesorias. En dicho documento reconocía expresamente a la pequeña Isabel como heredera de sus derechos y bienes. El hecho resulta especialmente significativo porque las costumbres sucesorias de la corona de Aragón mostraban una clara preferencia por los herederos varones. Aún así, Fernando dejó constancia de su deseo de proteger los derechos de su hija. El documento también permite apreciar una faceta más personal del monarca. Más allá de las cuestiones jurídicas, refleja la preocupación de un padre por el futuro de su primogénita en un momento de gran incertidumbre. Mientras tanto, la guerra seguía desarrollándose. La intervención portuguesa había transformado una disputa sucesoria castellana en un conflicto internacional. Alfonso V pretendía imponer los derechos de Juana la Beltraneja y no ocultaba sus aspiraciones sobre Castilla. Las campañas militares se sucedían en distintos puntos de la frontera y el desenlace era todavía incierto. La situación comenzó a cambiar en 1476. Ese año tuvo lugar la Batalla de Toro, uno de los episodios más discutidos por los historiadores. Aunque desde el punto de vista estrictamente militar el resultado fue ambiguo, políticamente supuso un importante triunfo para los reyes católicos. La victoria fortaleció su posición dentro de Castilla y debilitó las aspiraciones portuguesas. Precisamente en ese contexto se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la infancia de Isabel. En abril de 1476 se reunieron las Cortes de Madrigal. Entre los diversos asuntos tratados figuraba una cuestión fundamental: asegurar la continuidad dinástica de la nueva monarquía. La infanta fue reconocida y jurada como heredera del reino de Castilla.
Desgraciadamente, el acta original del juramento no se ha conservado. Sin embargo, diversas referencias posteriores permiten afirmar con bastante seguridad que el reconocimiento tuvo lugar durante aquellas cortes. En consecuencia, la niña pasó a ocupar oficialmente la posición que correspondía al heredero de la corona. Para una niña de apenas 5 años, aquello significaba poco. Para sus padres y para el reino, en cambio, tenía una enorme importancia política. La decisión garantizaba la continuidad de la dinastía en caso de que los monarcas no tuvieran más hijos. También reforzaba la legitimidad del nuevo régimen frente a quienes seguían defendiendo los derechos de Juana la Beltraneja. Pero la posición de la infanta seguía siendo vulnerable. Pocos meses después ocurrió un episodio que demuestra hasta qué punto la estabilidad política de Castilla continuaba siendo frágil. La residencia habitual de la niña había quedado fijada en el Alcázar de Segovia, una de las fortalezas más importantes del reino. Allí permanecía bajo la custodia de Andrés Cabrera, hombre de absoluta confianza de los reyes católicos. Durante el verano de 1476 estalló una grave crisis en la ciudad. Los conflictos entre distintas facciones locales desembocaron en disturbios y enfrentamientos que terminaron afectando directamente al Alcázar. Según las fuentes, algunos de los implicados intentaron hacerse con el control de la fortaleza. En medio de aquella situación se encontraba la propia infanta Isabel. La amenaza fue tomada muy en serio por la corona. Los defensores del Alcázar trasladaron rápidamente a la niña a la torre del homenaje, donde podía ser protegida con mayor seguridad mientras la situación permaneciera inestable. Cuando la noticia llegó a la reina Isabel, esta reaccionó con extraordinaria rapidez. Abandonó inmediatamente el lugar donde se encontraba y se dirigió a Segovia para restablecer el orden. Su intervención consiguió sofocar la crisis y reafirmar la autoridad real en la ciudad. El episodio tuvo consecuencias importantes. A partir de entonces los reyes católicos procuraron mantener a su hija mucho más cerca de ellos. La experiencia había demostrado que la heredera podía convertirse fácilmente en objetivo de cualquier movimiento político o rebelión local. Por primera vez, la pequeña Isabel comprendía, aunque probablemente de forma todavía intuitiva, que su posición dentro de la familia real era muy diferente a la de otros niños de su edad. Su vida ya no le pertenecía por completo. Y pronto los acontecimientos demostrarían hasta qué punto estaba destinada a convertirse en una pieza esencial dentro de los planes políticos de sus padres. A finales de la década de 1470 la situación política de la península ibérica había comenzado a cambiar. Después de varios años de guerra, tanto Castilla como Portugal comprendían que una victoria definitiva resultaba cada vez más difícil de alcanzar. Los recursos económicos se agotaban, las campañas militares resultaban costosas y ninguna de las partes parecía capaz de imponer completamente sus pretensiones sobre la otra. Poco a poco comenzaron las negociaciones que conducirían al final del conflicto. Las conversaciones culminaron en 1479 con la firma de los acuerdos conocidos tradicionalmente como las Paces de Alcazovas. Para los reyes católicos suponían un importante triunfo político. Portugal renunciaba a apoyar las aspiraciones de Juana la Beltraneja sobre la corona castellana, mientras Castilla reconocía determinados intereses portugueses en el Atlántico. Sin embargo, la paz no se limitó a cuestiones territoriales o diplomáticas. Como era habitual en la Europa de la época, también debía garantizarse mediante alianzas matrimoniales. Fue entonces cuando el destino de la pequeña Isabel quedó definitivamente ligado al de Portugal. Los negociadores acordaron que la infanta castellana se casaría en el futuro con el príncipe Alfonso, único hijo del príncipe Juan de Portugal y nieto del rey Alfonso V. Aquella unión simbolizaría la reconciliación entre las dos dinastías y serviría para consolidar la paz alcanzada tras años de enfrentamientos. Pero aún faltaban muchos años para que ambos niños alcanzaran la edad necesaria para contraer matrimonio. La solución encontrada fue extraordinaria. Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, se estableció un sistema conocido como las tercerías de Moura.
Según este pacto, tanto Isabel como Alfonso serían confiados a la custodia de doña Beatriz de Portugal, duquesa de Viseu, y una de las mujeres más influyentes de la familia real portuguesa. La decisión exigía un enorme sacrificio por parte de los reyes católicos. En lugar de permanecer junto a sus padres, la heredera de Castilla debía trasladarse a Portugal y pasar allí buena parte de su infancia. Aunque técnicamente no era una rehén, su presencia servía como garantía del cumplimiento de los acuerdos de paz. El bienestar de la infanta se convertía así en un poderoso incentivo para mantener buenas relaciones entre ambos reinos. Las fuentes permiten percibir el profundo componente emocional de aquella decisión. La reina Isabel sentía un enorme afecto por sus hijos y, en particular, por su primogénita. Sin embargo, los intereses de la monarquía estaban por encima de los sentimientos personales. La estabilidad castellana y la paz con Portugal exigían aquel sacrificio. En 1480, cuando apenas tenía 9 años de edad, la infanta abandonó Castilla. El viaje hacia Portugal debió de estar cargado de emociones encontradas. Por una parte, se trataba de una misión política de gran importancia. Por otra, significaba separarse de sus padres, de su hogar y del mundo que había conocido hasta entonces. La residencia elegida para las tercerías fue Moura, una localidad situada cerca de la frontera entre ambos reinos. Allí la esperaba doña Beatriz, figura respetada por castellanos y portugueses por igual. La elección no había sido casual. Beatriz era tía del futuro rey Manuel I y estaba emparentada con las principales ramas de la familia real portuguesa. Su prestigio y neutralidad la convertían en la persona ideal para ejercer la tutela de los jóvenes príncipes. Durante casi 3 años, Isabel permaneció bajo su protección. Lejos de constituir un cautiverio, aquellos años se convirtieron en una etapa fundamental de su formación. La infanta recibió una educación acorde con su condición de futura reina. Aprendió las costumbres de la corte portuguesa, perfeccionó el idioma y se familiarizó con la sociedad en la que algún día estaba destinada a vivir. También comenzó a conocer mejor al joven Alfonso. Las fuentes son escasas respecto a la naturaleza exacta de la relación entre ambos durante aquellos años y conviene ser prudentes. La imagen romántica de dos niños destinados desde la infancia a enamorarse pertenece más a la tradición posterior que a los testimonios contemporáneos. Lo que sí sabemos con certeza es que convivieron bajo el mismo entorno y que compartieron una experiencia que marcaría profundamente sus vidas. Mientras Isabel crecía en Moura, los reyes católicos seguían transformando la monarquía castellana. La guerra había terminado, la autoridad real se fortalecía y nuevos desafíos comenzaban a ocupar la atención de la corona. Aún así, la reina nunca dejó de interesarse por el bienestar de su hija. Las cartas y documentos conservados muestran una preocupación constante por su educación, su salud y las condiciones en las que vivía. Aunque la distancia física era considerable, los vínculos familiares permanecieron intactos. Con el paso de los años, además, comenzaron a surgir dudas sobre la conveniencia de mantener indefinidamente aquel costoso sistema de tercerías. La situación política era mucho más estable que en 1479 y el mantenimiento de la Casa de Moura suponía un gasto importante para ambas coronas. Finalmente, tras nuevas negociaciones, se decidió poner fin al acuerdo. En 1483 se firmaron los llamados Acuerdos de Avís, que permitieron la devolución de los jóvenes príncipes a sus respectivas familias, sin alterar los compromisos matrimoniales previamente establecidos. Después de casi 3 años de ausencia, Isabel pudo regresar a Castilla. Había partido siendo una niña. Regresaba convertida en una joven preparada para asumir las responsabilidades que algún día recaerían sobre sus hombros. Sin saberlo todavía, los años pasados en Portugal la habían preparado para el papel que el destino le tenía reservado. Porque, aunque faltaban varios años para que se celebrara su boda, el futuro de Isabel continuaba estrechamente ligado al reino que acababa de abandonar. Cuando la infanta regresó a Castilla en 1483, el reino que encontró era muy distinto del que había dejado atrás.
Durante su estancia en Portugal, los reyes católicos habían consolidado notablemente su autoridad. La guerra sucesoria había quedado atrás, la paz con Portugal parecía asegurada y la corona comenzaba a emprender reformas que fortalecerían el poder real durante las décadas siguientes. Para la infanta, el regreso supuso también una vuelta a la vida familiar. Después de casi 3 años de separación, pudo reunirse nuevamente con sus padres y con sus hermanos menores. En aquellos años la familia real estaba creciendo rápidamente. Juan, nacido en 1478, se perfilaba ya como el esperado heredero varón. Poco después llegarían Juana, María y Catalina. Aunque la presencia del príncipe Juan modificaba la cuestión sucesoria, Isabel seguía ocupando una posición privilegiada dentro de la familia real. Continuaba siendo la hija mayor de los monarcas y una de las princesas más codiciadas de Europa. Los reyes católicos eran plenamente conscientes del valor político que tenían los matrimonios de sus hijos. Poco a poco fueron diseñando una compleja red de alianzas internacionales destinada a fortalecer la posición de sus reinos frente a Francia y a otros rivales europeos. En ese contexto comenzaron a surgir diversos proyectos para el futuro de Isabel. Uno de los más importantes la vinculó con la familia real de Nápoles. Durante varios años se contempló seriamente la posibilidad de que contrajera matrimonio con Ferrante de Capua, miembro de la rama napolitana de los Trastámara. La propuesta tenía una lógica evidente. Fernando mantenía importantes intereses políticos en Italia y una alianza con Nápoles podía reforzar considerablemente la influencia aragonesa en la región. Las negociaciones avanzaron durante algún tiempo y el proyecto llegó a considerarse seriamente en ambas cortes. Sin embargo, las circunstancias políticas cambiaban constantemente y los intereses diplomáticos de los reyes católicos evolucionaban con ellas. Finalmente, la opción napolitana fue abandonada. La importancia de Portugal seguía siendo demasiado grande para ser ignorada. Tampoco fue Ferrante el único pretendiente asociado al nombre de la infanta. A finales de la década de 1480 surgió una propuesta todavía más sorprendente. Desde los territorios borgoñones llegaron embajadores relacionados con Maximiliano de Habsburgo, viudo de María de Borgoña y una de las figuras políticas más influyentes del continente. Las conversaciones iniciales parecían dirigidas a establecer relaciones entre las dos dinastías. Sin embargo, según relatan algunos cronistas, el propio Maximiliano llegó a proponer un matrimonio con la infanta castellana. La idea resultaba extraordinaria. De haberse materializado, Isabel podría haber terminado convertida en emperatriz y la historia europea habría seguido un rumbo muy diferente. Sin embargo, los reyes católicos no mostraron interés en romper los compromisos adquiridos con Portugal. Además, comenzaron a vislumbrar una solución alternativa que resultaría mucho más beneficiosa para sus planes a largo plazo. Años después, aquellas negociaciones terminarían desembocando en los matrimonios de la hermana de Isabel, Juana, con Felipe el Hermoso y de Juan con Margarita de Austria. Alianzas que abrirían las puertas de España a la futura dinastía de los Habsburgo. Mientras tanto, el compromiso portugués seguía vigente. Desde la firma de las Paces de Alcazovas, Isabel estaba destinada a convertirse en esposa del príncipe Alfonso de Portugal. A medida que ambos alcanzaban la edad adecuada para el matrimonio, aumentaba la presión para transformar aquella promesa infantil en una realidad política. La corte portuguesa también observaba la situación con interés. El matrimonio no solo consolidaría definitivamente la paz entre los dos reinos, sino que reforzaría los vínculos entre las familias gobernantes de Castilla y Portugal. A finales de la década de 1480 los preparativos comenzaron a acelerarse. Para entonces, Isabel había recibido una educación digna de una princesa de primer rango. Las fuentes la describen como una joven profundamente religiosa, culta, prudente y consciente de sus obligaciones. Muchos contemporáneos veían en ella rasgos que recordaban a su madre. Los cronistas coinciden en destacar su carácter reservado y su sentido del deber. A diferencia de otros miembros de la realeza de su tiempo, rara vez aparece asociada a intrigas cortesanas o comportamientos escandalosos.
Quienes la conocieron la describieron como una joven seria, reflexiva y profundamente influida por la educación recibida de la reina Isabel. Aquellas cualidades le granjearon el respeto de muchos contemporáneos y contribuyeron a que fuera considerada una de las princesas mejor preparadas de su generación. La reina Isabel la Católica había prestado una atención extraordinaria a la educación de sus hijos. Humanistas, clérigos y maestros participaron en su formación. Como consecuencia, la infanta poseía una preparación poco común incluso entre las princesas europeas de su tiempo. Todo parecía indicar que estaba lista para asumir el papel que se esperaba de ella. En Portugal, el príncipe Alfonso también se preparaba para el futuro. Como único heredero de la corona portuguesa, sobre él recaían enormes expectativas. La unión de ambos jóvenes era observada con esperanza por quienes deseaban consolidar la estabilidad de la península ibérica después de décadas de conflictos. Finalmente, en 1490, llegó el momento esperado. Tras años de promesas, negociaciones y preparativos, Isabel abandonaría nuevamente Castilla para dirigirse a Portugal. Esta vez no lo haría como una niña enviada para garantizar un tratado de paz. Partía como una princesa destinada a convertirse en la futura reina de Portugal. En el otoño de 1490, Isabel emprendió nuevamente el camino hacia Portugal. Habían transcurrido más de 10 años desde la firma de las Paces de Alcazovas y, por fin, llegaba el momento de cumplir uno de los acuerdos más importantes surgidos de aquel tratado. La hija mayor de los reyes católicos iba a convertirse en esposa del heredero de Portugal. El acontecimiento despertó una enorme expectación en ambos reinos. No se trataba simplemente de una boda real. Para muchos contemporáneos simbolizaba la reconciliación definitiva entre dos monarquías que apenas una década antes se habían enfrentado en una guerra por la sucesión de Castilla. Las ceremonias fueron organizadas con gran magnificencia. Tanto la corte castellana como la portuguesa deseaban mostrar su riqueza, prestigio y estabilidad política. Los cronistas describen una sucesión de festejos, banquetes, torneos y celebraciones que se prolongaron durante semanas. Uno de los episodios más recordados fue la entrada solemne de Isabel en territorio portugués. La princesa fue recibida con todos los honores correspondientes a su rango. A medida que avanzaba hacia la corte, nobles, eclesiásticos y representantes de las principales ciudades acudían a rendirle homenaje. Finalmente, el matrimonio se celebró en noviembre de 1490. Para Isabel, aquel momento significaba mucho más que el cumplimiento de una obligación política. Desde la infancia había estado vinculada a Portugal. Había vivido allí durante las tercerías de Moura, conocía el idioma y estaba familiarizada con muchas de las personas que ahora la rodeaban. A diferencia de otras princesas obligadas a instalarse en países completamente desconocidos, ella llegaba a un entorno que no le resultaba extraño. Las fuentes contemporáneas permiten entrever que la relación entre Isabel y Alfonso fue cordial y afectuosa. Aunque conviene actuar con cautela y evitar las exageraciones románticas de algunos relatos posteriores, pero todo indica que ambos jóvenes se apreciaban sinceramente. Alfonso poseía una reputación favorable entre quienes lo conocían. Era considerado educado, generoso y prometedor. Como heredero del reino, se preparaba para asumir importantes responsabilidades políticas, pero también parecía disfrutar de la vida cortesana y de los entretenimientos propios de su edad. Por su parte, Isabel aportaba prestigio, inteligencia y una formación excepcional. Muchos observadores la consideraban una princesa especialmente preparada para ejercer funciones de gobierno. Nada hacía presagiar la tragedia que estaba a punto de producirse. Durante varios meses la pareja disfrutó de una existencia relativamente tranquila. Los planes para el futuro parecían claros. Algún día Alfonso heredaría el trono portugués y, junto a Isabel, gobernaría uno de los reinos más dinámicos de Europa. Sin embargo, el destino intervino de manera brutal. En julio de 1491, apenas 8 meses después de la boda, el príncipe sufrió un grave accidente mientras cabalgaba cerca del río Tajo. Los detalles exactos varían ligeramente según las fuentes, pero todas coinciden en lo esencial.
El caballo perdió el control y Alfonso cayó violentamente. Las heridas fueron tan graves que los médicos nada pudieron hacer para salvarlo. El heredero de Portugal murió con apenas 16 años. La noticia causó una conmoción inmensa. Portugal perdía a su futuro rey. Los reyes católicos perdían al esposo de su hija. Y la propia Isabel veía derrumbarse de repente todo aquello que había construido durante los últimos años. Las crónicas describen una reacción de profundo dolor. La joven viuda quedó devastada por la pérdida. La intensidad de su duelo impresionó a quienes la rodeaban. Diversas fuentes señalan que, tras la muerte de Alfonso, adoptó una vida cada vez más austera, reduciendo considerablemente su alimentación, renunciando a muchas de las comodidades propias de su rango y dedicando largas horas a la oración y a las prácticas religiosas. Algunos cronistas afirman incluso que se cortó el cabello y vistió prendas sencillas como manifestación externa de su dolor. Aunque las fuentes de la época tendían a exaltar las virtudes de los miembros de la familia real, existe suficiente evidencia para afirmar que la pérdida de Alfonso marcó profundamente el resto de su vida. Muchos de los rasgos que posteriormente asociamos con Isabel, su intensa religiosidad, su sobriedad y cierta inclinación al recogimiento, parecen haberse acentuado tras aquella tragedia. Aunque los detalles concretos difieren según los testimonios, no existe duda de que la muerte de Alfonso marcó profundamente a la infanta. La pérdida resultaba aún más dolorosa porque llegaba en un momento de aparente felicidad. Todo parecía indicar que estaba iniciando una etapa prometedora de su vida cuando, de forma repentina, el futuro desapareció ante sus ojos. Poco después regresó a Castilla. Sus padres hicieron todo lo posible por consolarla, pero ni siquiera los reyes católicos podían cambiar la realidad. Isabel continuó viviendo sumida en el duelo durante mucho tiempo. Con el paso de los meses comenzaron a surgir rumores sobre sus intenciones futuras. Algunos pensaban que nunca volvería a casarse. Otros creían que acabaría retirándose a una vida de devoción religiosa. Lo cierto es que la propia Isabel parecía poco dispuesta a considerar un nuevo matrimonio. Pero la política rara vez concede mucho espacio a los deseos personales. Y mientras la joven viuda intentaba reconstruir su vida, una nueva tragedia estaba a punto de golpear a la familia real. La muerte del príncipe Juan, único hijo varón de los reyes católicos, transformaría por completo el destino de Isabel y volvería a situarla en el centro de los grandes proyectos dinásticos de Europa. Durante varios años, Isabel intentó reconstruir su vida lejos de las expectativas que habían marcado su juventud. La muerte de Alfonso había destruido no solo su matrimonio, sino también el futuro que imaginaba para sí misma. Mientras permanecía en Castilla, entregada a una existencia más recogida y profundamente religiosa, parecía que su papel dentro de los grandes proyectos dinásticos de Europa había terminado. Sin embargo, el destino aún tenía otros planes. El 4 de octubre de 1497 murió el príncipe Juan, único hijo varón de los reyes católicos y heredero de las coronas de Castilla y Aragón. La noticia provocó una conmoción inmensa tanto dentro como fuera de la península ibérica. Juan tenía apenas 19 años. Desde su nacimiento había sido considerado la gran esperanza de la dinastía. Los reyes católicos habían dedicado enormes esfuerzos a su educación y preparación para el gobierno. Además, su reciente matrimonio con Margarita de Austria parecía garantizar una sucesión estable y prometedora. Su muerte cambió todo. Los cronistas describen el profundo dolor que experimentaron los reyes. Ningún padre puede permanecer indiferente ante la pérdida de un hijo, pero en este caso el drama familiar iba acompañado de graves consecuencias políticas. De repente, la cuestión sucesoria quedaba abierta nuevamente. Según las leyes de Castilla, la siguiente heredera era la infanta Isabel. La misma mujer que pocos años antes había quedado viuda y parecía destinada a una vida retirada volvía a convertirse en la figura más importante del futuro de la monarquía. El cambio fue enorme. Ahora no solo era hija de los reyes católicos. Era la heredera de Castilla, de Aragón y de los vastos territorios que sus padres gobernaban. Sobre sus hombros recaían nuevamente las esperanzas de la dinastía.
Los contemporáneos comprendieron inmediatamente la importancia de la situación. Si Isabel tenía descendencia, aquellos hijos podrían heredar el inmenso conjunto de territorios reunidos por Fernando e Isabel. Como consecuencia, su futuro matrimonial volvió a convertirse en una cuestión de primer orden para la política europea. Pero había un problema. La propia Isabel seguía profundamente marcada por la muerte de Alfonso. Las fuentes indican que continuaba manteniendo una vida austera y piadosa. Aunque habían pasado varios años desde su viudez, nunca pareció olvidar completamente a su primer esposo. Por ello, la posibilidad de un nuevo matrimonio no resultaba especialmente atractiva para ella. Sin embargo, la situación política hacía difícil cualquier otra solución. Los reyes católicos necesitaban asegurar la sucesión. Además, existía otro elemento que comenzaba a cobrar importancia. En Portugal gobernaba ahora Manuel I, primo de Alfonso y miembro de la misma familia real portuguesa. Manuel no era un personaje cualquiera. Tras una serie de acontecimientos inesperados, había ascendido al trono portugués en 1495. Inteligente, ambicioso y profundamente consciente de las oportunidades políticas que tenía ante sí, comprendió rápidamente el significado de la nueva situación sucesoria castellana. Si lograba casarse con Isabel, sus futuros hijos podrían heredar no solo Portugal, sino también Castilla y Aragón. Por primera vez aparecía una posibilidad real de unir bajo una misma dinastía los principales reinos de la península ibérica. La perspectiva era extraordinaria. Desde hacía siglos habían existido intentos de acercamiento entre los distintos reinos peninsulares, pero nunca una oportunidad tan concreta como aquella. No resulta sorprendente que Manuel mostrara un enorme interés en la propuesta. Para los reyes católicos, la idea también tenía ventajas evidentes. Portugal era el vecino más importante de Castilla y mantener una relación estrecha con la monarquía portuguesa seguía siendo un objetivo prioritario. Sin embargo, las negociaciones no fueron sencillas. Isabel no parecía particularmente entusiasmada ante la idea de volver a casarse. Las experiencias del pasado seguían pesando enormemente sobre ella. Además, su profunda religiosidad influía cada vez más en sus decisiones personales. Aún así, la presión política era enorme. Poco a poco comenzaron las conversaciones para organizar una nueva unión entre Castilla y Portugal. Pero esta vez la situación era muy diferente a la de 1490. Ya no se trataba simplemente del matrimonio entre dos herederos. Ahora estaba en juego el futuro político de toda la península ibérica. Si Isabel y Manuel tenían un hijo, aquel niño podría convertirse algún día en soberano de Castilla, Aragón y Portugal. Era una posibilidad que fascinaba a contemporáneos e historiadores por igual. Y aunque ninguno de los protagonistas podía saberlo todavía, las decisiones tomadas en aquellos meses estarían a punto de acercar a la península a una unión que parecía impensable apenas una generación antes. La viuda del príncipe Alfonso estaba a punto de convertirse en reina de Portugal. Y el sueño de una gran monarquía ibérica parecía más cercano que nunca. Las negociaciones para el matrimonio entre Isabel y Manuel I de Portugal avanzaron durante los últimos meses de 1497. Aunque la unión respondía a evidentes intereses políticos, las fuentes sugieren que la propia infanta no aceptó el proyecto con la misma facilidad con que había asumido su primer matrimonio. La muerte de Alfonso había dejado una huella profunda en su carácter. Los cronistas coinciden en describir a Isabel como una mujer cada vez más inclinada a la devoción religiosa y menos interesada en los placeres de la vida cortesana. Sin embargo, también era plenamente consciente de las responsabilidades que implicaba su posición como heredera de los reyes católicos. Finalmente accedió. El matrimonio se celebró en septiembre de 1497 y convirtió nuevamente a Isabel en reina de Portugal. Para Manuel, la unión representaba una extraordinaria oportunidad política. El monarca portugués comprendía perfectamente que su esposa no era una princesa cualquiera. Tras la muerte del príncipe Juan, Isabel ocupaba el primer lugar en la sucesión de Castilla y Aragón.
Cualquier hijo nacido de aquel matrimonio tendría derecho sobre 3 de los reinos más importantes de la península ibérica. Pero la nueva reina también impuso ciertas condiciones. Las fuentes contemporáneas señalan que Isabel mantenía profundas convicciones religiosas y observaba con preocupación la situación de las minorías judías que habían buscado refugio en Portugal después de la expulsión decretada por los reyes católicos en 1492. Aunque los historiadores siguen debatiendo el alcance exacto de su influencia, diversos testimonios relacionan las negociaciones matrimoniales con las medidas adoptadas posteriormente por Manuel respecto a la presencia judía en el reino. Más allá de estas cuestiones, lo cierto es que la llegada de Isabel a Portugal fue recibida con entusiasmo. Por segunda vez en su vida se instalaba en el reino vecino. Sin embargo, la situación era ahora muy distinta. Ya no era una infanta destinada a convertirse algún día en reina. Ahora ocupaba directamente el trono junto a Manuel. Mientras tanto, la situación sucesoria en Castilla siguió complicándose. La muerte del príncipe Juan no fue la última desgracia que golpeó a la familia real. Su viuda, Margarita de Austria, estaba embarazada cuando él falleció en octubre de 1497, lo que mantuvo vivas las esperanzas de que naciera un heredero. Sin embargo, el 2 de abril del año siguiente, Margarita dio a luz prematuramente a una niña que nació sin vida. Con la desaparición de aquella última posibilidad de descendencia para el príncipe Juan, la posición de Isabel como heredera de los reyes católicos quedó aún más consolidada. Mientras Margarita permanecía en España durante varios meses más antes de regresar a los Países Bajos, la atención de las cortes castellana y aragonesa se concentró cada vez más en la hija mayor de los monarcas y en el futuro de la sucesión. Durante esos meses, los reyes católicos comenzaron a tomar medidas para garantizar la continuidad de la sucesión. En las Cortes reunidas en Toledo en 1498, Isabel fue reconocida oficialmente como heredera de Castilla. Poco después recibió también el reconocimiento de Aragón. Aquellas ceremonias tenían una enorme importancia política. Confirmaban públicamente que la hija mayor de los monarcas se encontraba destinada a suceder a sus padres. Por primera vez en la historia parecía posible que una misma persona transmitiera los derechos de Castilla, Aragón y Portugal a una única generación. Los contemporáneos eran plenamente conscientes de la magnitud de aquella posibilidad. Una unión de ese tipo habría transformado por completo el equilibrio político de Europa occidental. Bajo una sola dinastía quedarían reunidos los principales reinos de la península, junto con sus crecientes intereses atlánticos y mediterráneos. La responsabilidad que recaía sobre Isabel era enorme. Sin embargo, la reina portuguesa apenas tuvo tiempo para disfrutar de su nueva posición. A comienzos de 1498 quedó embarazada. La noticia fue recibida con inmensa alegría tanto en Castilla como en Portugal. Si nacía un hijo varón, las perspectivas de una futura unión dinástica se fortalecerían enormemente. Incluso si se trataba de una niña, la continuidad de la línea sucesoria quedaría asegurada. Durante meses, la atención de ambas cortes se concentró en el embarazo de la reina. Los reyes católicos seguían con enorme interés cualquier noticia relacionada con la salud de su hija. Fernando e Isabel comprendían que aquel niño podía convertirse en la culminación de toda una vida dedicada a la construcción de una nueva monarquía. Pero una vez más, la tragedia se encontraba peligrosamente cerca. El embarazo resultó difícil. Las fuentes sugieren que la salud de Isabel nunca llegó a recuperarse completamente después de los años de sufrimiento emocional y las tensiones acumuladas desde la muerte de Alfonso. Aunque resulta imposible determinar con precisión su estado físico, varios testimonios contemporáneos dejan entrever una constitución cada vez más frágil. A pesar de ello, la reina continuó adelante. Toda la península esperaba el nacimiento del heredero. Y durante algunos meses pareció que el destino estaba a punto de conceder a Isabel aquello que le había negado tantas veces, la oportunidad de asegurar el futuro de su familia y de sus reinos. Nadie podía imaginar que el desenlace estaba ya muy próximo. Y que el momento de mayor triunfo político de Isabel coincidiría también con el final de su vida.
El verano de 1498 fue uno de los momentos más trascendentales en la historia de la familia de los Reyes Católicos. Después de años marcados por guerras, negociaciones diplomáticas y tragedias personales, todas las esperanzas parecían concentrarse en el hijo que Isabel esperaba. La reina de Portugal no solo era la heredera de Castilla y Aragón, también era la esposa del rey portugués. El niño que estaba a punto de nacer representaba la posibilidad de unir bajo una sola dinastía los principales reinos de la península ibérica. Nunca antes aquella posibilidad había parecido tan cercana. A medida que avanzaba el embarazo, la expectación creció en las cortes de Castilla, Aragón y Portugal. Nobles, diplomáticos y gobernantes extranjeros seguían atentamente cualquier noticia relacionada con la salud de la reina. La responsabilidad era inmensa. Isabel lo sabía mejor que nadie. Durante gran parte de su vida había sido una pieza central en los proyectos políticos de sus padres. Primero como heredera de Castilla, después como princesa de Portugal, más tarde como viuda del príncipe Alfonso y finalmente como esposa de Manuel I. Ahora, por primera vez, parecía que todas aquellas circunstancias convergían en un único objetivo. El futuro de Tres Coronas dependía del niño que estaba a punto de nacer. Y en agosto de 1498, mientras se encontraba en Zaragoza acompañando a sus padres en territorio aragonés, comenzaron los dolores del parto. Las horas siguientes fueron difíciles. Las fuentes contemporáneas coinciden en señalar que el nacimiento estuvo rodeado de preocupación. Aunque los detalles médicos son escasos, parece evidente que el proceso resultó especialmente complicado para una mujer cuya salud llevaba años debilitándose. Finalmente, el 23 de agosto de 1498 nació un niño. Recibió el nombre de Miguel. Pocas veces un recién nacido había despertado tanta esperanza. Su nombre completo, Miguel de la Paz, reflejaba perfectamente las expectativas depositadas en él. Era nieto de los reyes católicos, hijo del rey de Portugal y heredero de derechos sucesorios que abarcaban buena parte de la península ibérica. La alegría fue inmensa. Pero duró muy poco. Pocas horas después del parto, la situación de Isabel empeoró gravemente. Los médicos de la época apenas podían hacer nada ante las complicaciones que frecuentemente acompañaban a los alumbramientos. A finales del siglo XV, incluso las reinas estaban expuestas a peligros que hoy resultan difíciles de imaginar. El mismo día del nacimiento de Miguel, Isabel falleció. Tenía solo 27 años. La noticia provocó una conmoción extraordinaria. Los reyes católicos perdían a su hija mayor. Manuel perdía a su esposa. Castilla, Aragón y Portugal perdían a la mujer sobre la que descansaban algunos de los proyectos políticos más ambiciosos de la época. Para Fernando e Isabel la Católica el golpe fue devastador. La muerte del príncipe Juan había sido una tragedia inmensa. Ahora debían enfrentarse también a la pérdida de la hija que había ocupado el lugar de heredera. Los cronistas reflejan el profundo dolor que experimentó la familia real. No era simplemente una cuestión política. Era una pérdida profundamente personal. La niña que había nacido en Dueñas durante los años de incertidumbre, la pequeña heredera que había vivido las tercerías de Moura, la princesa que había sufrido la muerte de Alfonso. Y la reina que había soportado tantas responsabilidades, desaparecía cuando todavía no había cumplido los 30 años. Sin embargo, incluso en medio del duelo, quedaba una esperanza. Su hijo Miguel había sobrevivido. Y mientras el niño permaneciera con vida, seguía existiendo la posibilidad de que algún día gobernara Castilla, Aragón y Portugal. Durante un breve momento pareció que el proyecto político de Isabel podría sobrevivirle. El recién nacido heredó inmediatamente una posición extraordinaria dentro del complejo sistema sucesorio de la península. Era heredero de Portugal por parte de su padre y, al mismo tiempo, ocupaba un lugar privilegiado en la sucesión de Castilla y Aragón por parte de su madre. Muchos contemporáneos comenzaron a contemplar la posibilidad de que aquel niño lograra finalmente la unión que había escapado a sus padres. Pero el destino aún no había pronunciado su última palabra.
La historia de Isabel había estado marcada por una sucesión casi ininterrumpida de tragedias. Y la de su hijo no sería diferente. Durante un breve tiempo, Miguel de la Paz representó el futuro de 3 reinos. Sin embargo, la esperanza que había acompañado su nacimiento estaba destinada a durar mucho menos de lo que nadie imaginaba. Tras la muerte de Isabel en agosto de 1498, todas las esperanzas de la familia real se concentraron en el pequeño Miguel de la Paz. El niño apenas acababa de nacer, pero su importancia política era difícil de exagerar. Por línea materna era heredero de Castilla y Aragón. Por línea paterna estaba destinado a suceder a Manuel I en Portugal. Ningún otro príncipe europeo reunía una combinación semejante de derechos sucesorios. Los reyes católicos comprendieron inmediatamente la trascendencia de la situación. Aunque la muerte de su hija había supuesto un golpe devastador, la existencia de Miguel mantenía viva la posibilidad de una futura unión de los principales reinos de la península ibérica. El proyecto que parecía haber desaparecido con Isabel sobrevivía ahora a través de su hijo. Durante los meses siguientes, el niño fue reconocido progresivamente como heredero en los distintos territorios. En Portugal era el sucesor natural de su padre. En Castilla y Aragón ocupaba una posición privilegiada dentro de la línea sucesoria. Tras la muerte de Isabel, los derechos pasaron formalmente a la infanta Juana, pero la existencia de Miguel seguía siendo fundamental para los planes de la familia real. Los contemporáneos observaban la situación con enorme interés. Por primera vez parecía posible que las coronas de Castilla, Aragón y Portugal terminaran unidas bajo un mismo soberano. Si el niño alcanzaba la edad adulta, la historia de la península podría tomar un rumbo completamente distinto. Sin embargo, la experiencia había enseñado a los reyes católicos que el destino podía resultar impredecible. La década de 1490 había estado marcada por una cadena de desgracias familiares difícil de imaginar. Habían perdido al príncipe Juan. Habían perdido a Isabel. Y todavía debían afrontar nuevas pruebas. Mientras tanto, la cuestión sucesoria seguía evolucionando. La siguiente heredera era ahora la infanta Juana, casada con Felipe de Habsburgo, conocido posteriormente como Felipe el Hermoso. Aunque en aquel momento pocos podían preverlo, aquella línea sucesoria acabaría teniendo consecuencias trascendentales para la historia de España y de Europa. Pero antes de que eso ocurriera, todas las miradas seguían dirigidas hacia Miguel. El niño crecía rodeado de expectativas extraordinarias. Cronistas, diplomáticos y gobernantes comprendían que su supervivencia podía alterar profundamente el equilibrio político europeo. Una futura unión entre Castilla, Aragón y Portugal habría creado una monarquía de dimensiones colosales, con intereses que se extendían desde el Mediterráneo hasta el Atlántico y desde Europa hasta los territorios ultramarinos que comenzaban a explorarse en aquellos años. Sin embargo, aquella posibilidad nunca llegó a materializarse. En julio de 1500, cuando apenas tenía 2 años de edad, Miguel de la Paz murió en Granada. La noticia provocó una conmoción comparable a la causada por la muerte de su madre. Con el fallecimiento del niño, desaparecía la última esperanza de una unión inmediata entre los 3 grandes reinos peninsulares. El proyecto político que había acompañado la vida de Isabel quedaba definitivamente truncado. Las consecuencias fueron enormes. A partir de ese momento, la sucesión pasó a la infanta Juana y a su esposo Felipe el Hermoso. De aquella unión nacería Carlos V, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y uno de los gobernantes más poderosos de la historia europea. De manera indirecta, la muerte de Miguel contribuyó a abrir el camino para el ascenso de la dinastía Habsburgo en España. Resulta imposible no preguntarse qué habría ocurrido si Isabel hubiera sobrevivido al parto o si Miguel hubiera alcanzado la edad adulta. Los historiadores han especulado durante siglos sobre esta cuestión. Aunque nunca podremos conocer la respuesta, parece evidente que la historia peninsular habría sido muy diferente. Una monarquía que reuniera Castilla,
Aragón y Portugal bajo una sola corona habría alterado profundamente el desarrollo político de Europa y del mundo atlántico. Por ello, la importancia histórica de Isabel de Aragón y Castilla va mucho más allá de su papel como hermana mayor de Catalina de Aragón. Quizás resulte paradójico que una mujer que ocupó durante tantos años una posición tan importante haya quedado parcialmente eclipsada por otros miembros de su familia. Catalina de Aragón alcanzó fama internacional como reina de Inglaterra. Juana pasó a la historia envuelta en la leyenda de la locura. Carlos V gobernó un imperio sobre el que nunca se ponía el sol. Sin embargo, durante gran parte de la vida de los reyes católicos, fue su primogénita Isabel quien concentró las mayores esperanzas de la dinastía. Su existencia estuvo íntimamente ligada a los principales proyectos políticos de sus padres y, durante un breve momento, pareció destinada a transformar para siempre el mapa de la península ibérica. Durante buena parte de su vida fue la principal heredera de los reyes católicos. Vivió en Portugal como garantía de paz entre dos reinos enfrentados. Se convirtió en princesa y después en reina de Portugal. Sobrevivió a la muerte de su primer esposo y soportó responsabilidades políticas extraordinarias. Finalmente, dio a luz al niño que estuvo más cerca que nadie de unir la península ibérica bajo una sola dinastía. Sin embargo, su historia también es profundamente humana. Detrás de las alianzas diplomáticas, los tratados y las cuestiones sucesorias encontramos a una mujer cuya vida estuvo marcada por la pérdida. Fue separada de sus padres durante la infancia, perdió al hombre que amaba cuando apenas comenzaba su matrimonio, vio morir a su hermano Juan. Y falleció justo en el momento en que parecía haber alcanzado la culminación de su destino político. Quizás por eso su figura continúa despertando tanto interés. Porque representa uno de esos momentos en los que la historia parece acercarse a un determinado desenlace para, en el último instante, tomar un camino completamente distinto. Cuando pensamos en los hijos de los reyes católicos solemos recordar a Juana la Loca, a Catalina de Aragón o al príncipe Juan. Sin embargo, durante muchos años fue Isabel quien ocupó el centro de las esperanzas familiares y políticas de la dinastía. Su vida fue breve. Pero las consecuencias de su existencia y de su muerte se dejaron sentir durante generaciones. Y aunque nunca llegó a contemplar el futuro que parecía aguardarle, la historia de Isabel de Aragón y Castilla sigue siendo una de las más fascinantes, conmovedoras y decisivas de toda la España de finales del siglo XV. Antes de despedirme, quisiera dejarles dos preguntas. Si Miguel de la Paz hubiera sobrevivido, ¿creen que la península ibérica habría terminado unificada bajo una sola corona? Y de todos los hijos de los reyes católicos, ¿consideran que Isabel es hoy la figura más olvidada pese a la enorme importancia que tuvo en su tiempo? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y hasta la próxima.